Mateo capítulo 14, versículo 22. ¿Lo tiene? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Que Dios añada bendición a tu entendimiento en esta palabra. Toma tu asiento. Creo que este pasaje, con todo lo que yo les dije, de los anuncios, de los planes, creo que usted puede predicar ya con relación a este pasaje. De todo lo que yo dije recién, esto es un pasaje que en este momento cabe en su vida, en la iglesia. Los retos grandes que Dios tiene para con nosotros. Y este relato es sencillo. Dice que Jesús, después de un día de estar con sus discípulos, les dice a ellos: muchachos, ustedes agarren la barca, suban y a navegar a la otra orilla. Pero él se quedó solo orando. Y a la medianoche o la tercera noche, ¿qué hora dice ahí? A la cuarta, como a las 3 de la mañana, ahí aparece Jesús. Jesús viene a ellos caminando en lo sobrenatural. Hay momentos en nuestra vida que Jesús viene caminando sobre o hacia nosotros, en la barca en que estamos, en la manera sobrenatural. Quiero que tú tomes esa palabra para ti. Hay días en que Dios viene a nosotros en la manera sobrenatural. Viene caminando sobre el agua, sobre las aguas. Y como no conocen a Jesús que viene caminando de esta manera, no conocían esta faceta de Jesús, ¿qué es que les dio? Les dio miedo. Jesús algunas veces se presenta a nosotros en la manera sobrenatural, de la manera menos pensada de que Dios puede hacer algo, y ahí al no saber. Y dice que estos muchachos no sabían de qué se trataba, no sabían que era Jesús, se llenaron de miedo. Y esto es algo que, hermanos, nos puede pasar a nosotros. Ellos lo confundieron con algo malo. Era Jesús que estaba acercándose a ellos para unirse a su barca ahí en medio de las olas. Él venía a estar con ellos, pero ellos se llenaron de miedo y encima pensaron que era algo malo. Óigame, le puede pasar a usted, o quizás a usted le está pasando. Estoy acercándome a Jesús, Jesús se está acercando a mí, pero las cosas se están poniendo gruesas. ¿Será Jesús? ¿Será un fantasma? Nos da miedo. Y confundimos con que algo malo nos está pasando. Ellos no lo sabían, pero algo ellos pudieron percibir de Jesús. Cuando Él les habló y le dijo: yo soy,
yo soy. Yo soy. Y esa palabra, ahí se dieron cuenta que era Jesús. Ellos no tenían oportunidad de escaparse de la barca. Cuando veían a aquel caminando seguramente en medio de la penumbra, en medio de la oscuridad, y ahí que visualizaban una silueta que se acercaba, ellos podían haber empezado a remar. Vámonos rápido aquí porque viene para con nosotros. Pero no había oportunidad. Jesús se fue acercando y el pánico, el miedo, les apoderó. Pero Jesús venía con un propósito y viene con un propósito. Toma esto para tu vida en este día. Quiero hablarte del miedo. Creo que en cada uno de nosotros en esta mañana hay algún miedo. Y los miedos paralizan. Los miedos paralizan a la persona para que usted huya, para que usted deje de actuar. Porque cuando en ese momento ellos estaban en esa barca, lo que menos pensaron es tener fe. O lo que menos pensaron es clamar a Dios. Solamente estaban concentrados en lo que estaban viviendo. El miedo neutraliza toda fe en Dios. La fe es pulverizada por el miedo, debilita, destruye. Y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que el miedo es un enemigo de nosotros. Es un enemigo de la fe. El miedo es un enemigo de la fe. Los israelitas tenían ese problema. En un caso bien conocido que ustedes conocen. El pueblo de Israel estaba en guerra y resulta que se levantó un gigante, Goliat. Y ahí estaban. Ese gigante los tenía en miedo porque no eran lo suficientemente valientes para enfrentar a este hombre. Les daba temor. Estaban preocupados. Goliat los paralizó. Ellos eran hijos de Dios. Ellos confiaban, sabían quién era Dios. Ellos tenían toda la palabra, pero ese hombre los paralizó. No podían enfrentar a Goliat. Pero usted conoce también la otra cara, la de David. David sí pudo enfrentar a Goliat. Eran las mismas personas. Los soldados no podían, pero David sí. ¿Creían en el mismo Dios? Sí, pero unos tenían una diferencia. Por eso es importante que nosotros podamos mirar un poquitito nuestra relación con Dios y apoyar todo nuestro ser y toda nuestra entrega a Jesús. Y creo que algunas veces es cuestión de confianza con Jesús. La fe es sinónimo de confianza. En este problema el Señor viene a mi encuentro de una manera misteriosa, pero va a estar conmigo, me va a ayudar, me va a sacar. El miedo lleva a las personas a ser cobardes. La fe es la que lleva a una persona a ser victoriosa. Cuando alguien tiene miedo, la gente se da cuenta. ¿Usted se dio cuenta que una persona tiene miedo? Se le nota en la cara, se le nota en el tono de voz. Bueno, ella de por sí. Las personas se dan cuenta. Los demonios se dan cuenta también. Y los demonios tienen una actitud nada agradable cuando uno tiene miedo. Cuando se dan cuenta que alguien tiene miedo por alguna situación, ¿qué hacen? Vienen y como que más ayudan a tener miedo. Como diciendo, este tiene miedo, ahora está debilitado, no tiene fe en su Dios,
ahora no es capaz de creer en todo lo que ha estado hablando ayer y predicando, pero ahora resulta que está en una situación, ahora tiene miedo, ahora es la oportunidad para tomar el control de su vida. El miedo es abrir una puerta al diablo. El Espíritu Santo también se da cuenta cuando nosotros tenemos miedo. El Espíritu Santo también ahí está. Y nos alienta y nos quiere alentar. Pero el miedo algunas veces es tan poderoso que lo que menos escuchamos es al Espíritu Santo. Y todo esto es una oportunidad para glorificar a Dios o para claudicar. Pero sobre todo, el miedo es algo visible, es algo real en nosotros. Algunos miedos son protectores, son reales, que es bueno tener ese pensamiento de protección, el temor, diríamos más bien. Pero los miedos, tengamos cuidado. Porque los miedos inclusive en la noche entran en nuestros corazones o están en nuestra mente, como hablábamos esta mañana. El miedo entra en medio de los sueños. Hay horas bien claras donde el miedo entra con mayor facilidad a tu vida. Donde principalmente en esas horas, y como a las 3, 4 de la mañana, como están estos muchachos, estamos descansando y ahí viene el temor, vienen sueños que son tremendamente negativos para nosotros. Quizás en el día se levanta el sol y ni nos acordamos, o sí nos acordamos y decimos, qué tontera que yo estuve soñando. Pero de noche las cosas se ven diferente. Ahí en la oscuridad vemos que todo el mundo, hasta viene, pensamos que nos vienen a matar. Pensamos que nos perdemos el trabajo, que todo ahora vamos a poder, tantas cosas. Del trabajo, de la familia, de todo está al revés. Pero, ¿será así? ¿Saben? Tengo una anécdota, quizás ustedes la han vivido. Cuando éramos chicos, mi hermano y yo teníamos que caminar las 4 o 5 cuadras a la escuela. Y yo ya había salido de la primaria que le llamamos allá. Y resulta que mi hermano tenía un problema con un perro del vecindario. El perro manso no molestaba a nadie. Pero basta con que pasaba mi hermano o iba caminando mi hermano, aquel perro salía pero bravo. Miedoso al máximo. Y todos los días teníamos que acompañarlo a él. Porque cuando ya doblaban la esquina, ya iba temblando. Y como que el perro, no sé si estaba durmiendo adentro, atrás, no sé en dónde, en el closet, se daba cuenta que iba caminando mi hermano ahí. Y adentro, o sea, aunque lo llevábamos cargando, nunca intentamos eso, pero hubiera sido bueno, creo que el perro se hubiera dado cuenta de que él iba caminando. Y se ponía a ladrar al lado de él y lloraba y se ponía a temblar y se quedaba quieto ahí. Hasta que venía el dueño y decía, no moleste al perro. Creo que lo que pasó, mi hermano, es que una vez algo pasó con ese perro y el perro se dio cuenta de que él tenía miedo de él. O no sé qué cosas pensó. Mira, andaba en cualquier otro lado con otros animales y no había ningún problema. Pero ese tremendo se ensañó con él. Y le dijimos, ¿sabes por qué te pasa eso? Porque tienes miedo. Porque tienes miedo. Después creció unos años y le dimos un palito. Y ahí el perro lentamente se fue calmando. Pero le digo que
fue 4 años a esa escuela y los primeros 2 era pararse en la esquina ahí y ya no quería, tenía que dar vuelta toda una manzana para no enfrentarse con el perro. ¿Le enseña algo a usted eso? Lo que es capaz de hacer el miedo. Paraliza. Y hay cosas como que vienen a nuestras vidas, como este perro, que siempre nos quiere atacar por ese lado. Siempre nos quiere neutralizar por ese lado. Son cosas del pasado, cosas del presente, o algo del porvenir. Pero siempre nos quiere hacer daño. El miedo, muchas cosas son imaginación. Hay un dicho, dice, y hablamos muchos entre los cristianos y predicamos mucho acerca de eso, que no hay peor enfermedad. ¿Qué cosa? No hay peor enfermedad a la que llamamos, a la que aceptamos. ¿Vio esa persona que siempre tiene miedo? Y hemos luchado mucho. Ay, otra vez esta hermanita, otra vez. Ay, que me duele acá. Ay, que me duele por acá. Ay, que me fui a la emergencia por acá. Ay, por allá. Cualquier cosita le da miedo. Ya cree que tiene cáncer, ya cree que se está muriendo, ya cree que esto. Y lamentablemente pasa que cuanto más nosotros entramos, como que hasta nos ¿qué? Enfermamos. ¿O no es así? Ay, este dolor de cabeza me está matando. Ay, este dolor de cabeza me está matando. Así dicen los argentinos. Ay, este dolor de cabeza me está... Y al rato, sí, el dolor de cabeza le está matando. Yo sé que usted sabe todas estas cosas que yo estoy diciendo, pero todavía sigue batallando. Si lo estoy haciendo recordar, el miedo en las áreas particulares de nosotros, miedo a avanzar, miedo a hacer cosas diferentes. El otro, no tengo dinero. No tengo dinero, no me alcanza. No nos alcanza. Viejita, tenemos que hacer algo. Es un miedo medio raro, ¿no? No es que nos hace temblar, pero sí nos hace pensar, nos hace preocupar, nos hace desesperar. No tenemos dinero. No nos alcanza. ¿Y qué pasa? No le alcanza. ¿Verdad? ¿Es así? ¿Están aquí? ¿Me están entendiendo? Ay, no tenemos, ya no vamos a llegar a fin de mes. Ay, Señor, ay. En cambio, si una persona dice, oh, no te preocupes, vamos a llegar, el Señor está con nosotros. El Señor va a proveer, el Señor está con nosotros, no se preocupen. El Señor va a obrar de una manera milagrosa, va a hacer algo, va a proveer, no te preocupes, viejita. Ay, vamos a salir adelante, el Señor hasta ahora nos ha bendecido. Y ahora, no, todo es un patrón de conducta que vamos así. ¿Qué le parece esta? El miedo a comprometerse con el Señor. El comprometerse con la iglesia. Oh, pastor, mire, pero yo esto, como hablaba el domingo pasado el hermano que estuvo aquí, ¿se acuerdan? La gente siempre tiene una segunda agenda. Le da miedo a comprometerse con el Señor. Le da miedo comprometerse con la iglesia. Pero sabe, quiero y le animo, porque en la iglesia siempre hay gente que está dispuesta a todo. No tiene problema. Yo lo llamo un remanente. Un remanente donde estas personas, a pesar de lo que están viviendo, están siempre comprometidas con la iglesia, siempre tienen tiempo y el Señor los bendice de una manera. Hay una persona endemoniada, ahí está echando. A algunos les da miedo, salen corriendo.
O se quedan ahí mirando debajo del banco, a ver lo que van a hacer otros hermanos, a ver cómo va a orar Isaí, a ver cómo van a orar los hermanos, a ver cómo va a orar, a ver qué va a hacer Martín en este caso, a ver, el pastor, a ver qué va a hacer, a ver. Y ahí quedamos mirando de observadores, pero otros le entran, pero con las ganas. ¡Qué miedo ni miedo! Tú te vas a someter. Demonio, tú te sales de este lugar. Este hombre, esta mujer es un hijo, una hija de Dios. Tú no tienes parte ni suerte en él. Así que fuera. Y los demás se quedan. Dicen, amén. Allá atrás. Con el miedo. Hay un enfermo, como recién dije, a estos muchachos que oramos por ellos. Ay, me da miedo. Y si esto resulta que al final no quieren ser ministro de alabanza, ¿qué hago? ¡Qué papelón! ¿Oro por ellos o no oro por ellos? El Señor me dice que tengo que orar por ellos. Y por fe, los veo donde tienen que estar. Pero, ahí está el miedo. Hay una persona enferma. Por eso me gusta. Digo, siempre hay un remanente de personas y le animo que usted pueda vencer el miedo si de alguna manera le está cayendo bien el mensaje en esta mañana. Anímese. Ve a una persona enferma con dolor de cabeza. No. Si me quiere llamar, me llama, me invita a comer, no hay problema, oramos por la persona, a todo el grupo lo que ora. Pero ¿qué le parece si usted se propone a orar por la persona? Ay, si oro y no se sana, ¿qué va a decir la comadre? Ay, qué vergüenza. Oró en el nombre de Jesús y ahí anda hablando de que su Dios es muy grande. Pero mira, aquí no pasó nada. ¿O no es así? ¿No es así que piensa? Por eso muchos no oran, porque les da miedo. Pero así tenemos que caminar. Así nos llama el Señor a hacer. Dice que por fe. Y la fe no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Nuestra oración no es la que sana, es el Dios en cual invocamos el que sana. Pero si tú no estamos bien claros todavía entendiendo lo que nosotros estamos llamados a hacer, siempre vamos a tener miedo. Ahí siempre preocupados por todo eso. Ay, esto está duro. Dice que el cobarde y el miedoso nunca da la cara. ¿Usted vio eso? El miedoso y el cobarde nunca da la cara. Llega el cobrador a la casa, se debe 2 meses de renta. Y miran, la niña de la casa dice, es don Juancho que viene a cobrar la renta. Vieja, ve tú. Ve, dile tú. El miedoso, a que le digan, ¿dónde está la renta? ¿Dónde está? Hay que pagar acá. Es más fácil que mandar a quién? A la esposa. Ya. Ve tú, le hablas. Es más fácil para ti. A ti no te va a decir nada porque tú eres mujer. ¿Cómo es el tema? El miedo, el cobarde y el miedoso nunca da la cara. El miedo provoca tormentos, provoca castigos, hermanos. Una persona que quiere caminar bajo la unción, pero tiene un espíritu de miedo, mejor que se quede tranquilo. Usted está llamado, hermana, a ser un hombre y una mujer lleno de la unción bajo la guía del Espíritu Santo, pero si ahí se filtra el miedo, cuidado. No funciona. No va a funcionar. En lo que usted va a querer dar es una mezcla de algo divino y algo demoníaco.
El miedo es una puerta que se abre al infierno, pero la fe es una puerta que se abre al cielo. No podemos caminar en dos caminos, no podemos estar parados en dos lados. Venza el miedo con Jesucristo. Él dice que está con nosotros todos los días y no le tengas miedo a lo que estás viviendo ahora, a lo que piensas que va a pasar mañana. Confía en tu Dios. Confía en tu Dios, porque se está moviendo Él de manera misteriosa. Se está acercando a ti en la oscuridad donde menos te das cuenta, y ahí va a aparecer y va a decir: yo soy, no tengas miedo. Dios conoce el miedo. Sabe dónde estamos nosotros caminando. La fe neutraliza el miedo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que. Aleluya. Mire qué lindo. Por eso tenemos que tener comunión con Dios. Porque a través de la comunión con Dios tenemos fe, hermanos. Al leer la palabra de Dios vencemos al enemigo. Pero toda artimaña del enemigo, la miedo, la cobardía, todos se van en el nombre de Jesús cuando estamos entregados en buscar. Y ese es un problema. Algunos pensamos: no, ya se fue el cobrador. Y ya se nos fue el miedo. Hasta dentro de 30 días. ¿Verdad? No sé si me están siguiendo. Desde el momento cuando estamos en medio de la prueba, en cualquier situación, estamos ahí, no en el quirófano, pero ahí en la emergencia, no tenemos dolor de cabeza, y ahí estamos temblando y temblando y temblando. Ay, Señor, ay, Señor, ayúdanos. Ay, yo te prometo, Señor, yo te prometo. Y todo prometido está. Y cuando termina, viene el médico y dice: no tiene nada, vaya a su casa, coma ahí y descanse un rato y va a estar todo bien. Se va el miedo, ¿verdad? Pero volvemos a las mismas andanzas. En lugar de aprender esa lección y toda esa promesa que dijimos a Dios, hasta el próximo miedo. Y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Tremendo hombre de negocio, pero bien tacaño. Si yo doy, no me alcanza. Y no le llega a alcanzar. Ya dijimos algo así, ¿no? No, ahí anda haciendo un buen comerciante, caminando con pecho bien erguido. Se siente muy bien, pero bien codo. ¿Y por qué es codo? Porque tiene miedo. Tiene miedo. Porque el que no tiene miedo, no tiene miedo. Algunos tienen miedo de perder la salvación. Ay, por ahí se escucha que puedo perder la salvación. Y como dijo el pastor la semana pasada, yo no sé si es así o no es así, pero yo no pienso perderla. ¿Usted la piensa perder? Cristo me dijo que Él está con nosotros todos los días. Y siempre va a estar con nosotros. Y la salvación ya está escrita. Así que creo que de parte de Él, y estoy seguro de eso, y la palabra me lo afirma, que de parte de Él no tiene intenciones de quitarme la salvación. Ya la escribió en el libro de la vida. Ya está sellada, ya puedo estar tranquilo. ¿Y de qué tengo miedo entonces? ¿Voy a perder la salvación? ¿El diablo me la puede quitar? No. Por más que quiera, ya soy salvo. ¿Y de qué le tengo miedo? De la andanza que quizás quieres de repente decir: Señor, si yo leo adentro de 5 o 10 años, si quiero, ahí entonces yo, ahí vuelvo, y ahí si quieres darme de vuelta a la salvación. Pero mientras tanto le doy vuelo a todas mis ganas en el mundo, y a ver si cuando pueda y se me antoje, vuelvo. Ahí entonces estás pensando como que no te interesa la salvación. Y ahí sí estás corriendo un riesgo. Y según qué puertitas abres y qué puertitas cierras, espirituales, te va a ir.
Por eso es importante cuidar la salvación con temor y temblor. Hay que caminar, hermanos, dentro de la palabra. No tenerle miedo a Dios, sino tenerle miedo a ti mismo. Ten miedo al diablo, que viene con cositas y ahí hablando y hablando. Y es hora de despegarnos de ese miedo, a enfrentarnos a lo que el Señor tiene para nosotros. Deje de tener miedo de hablar la palabra de Dios. Óigame, ese es un problema grande, pero grave, de los cristianos. ¿Tienen miedo de hablar de Dios? ¿De la palabra de Dios? No, sé que soy salvo. Ay, qué lindo, Señor. Como esta mañana alguien estaba dando testimonio. Yo también lo vivo. Qué lindo que es el Señor. Pero cuando alguien golpea en la puerta, ¿quién es? Bueno, no la comadre. El compadre, viene el compadre. ¿Qué hacemos? Apaga la alabanza, cierra todo, guarda la Biblia. ¿Por qué? Hoy tenemos miedo ¿a qué? ¿A la qué? A que nos digan, sí que eres aleluya, te descubrí. Ahora van a saber todos en Facebook, en todo el mundo, de que tú eres cristiana, aleluya. Ahora sí te agarré, ahora tengo el chisme del año. Por eso, por miedo, tú la llevas bajito. Ahí despacito, despacito, despacito. Ahí que nadie se entere. Ahí vas y conoces a una muchacha. Ay, ¿cómo estás? You're looking good looking guy. Oh yeah, oh yeah. Y ahí haciéndose todo como que no es el cristiano, ¿no? Aleluya. Y hasta que al final se dan cuenta que son cristianos y dice, ahora sí que se me armó, ahora la perdí. ¿Por qué? Porque soy cristiano, soy aleluya. Miedo en eso. Miedo a la vergüenza. Miedo a que la gente pueda oír de que somos cristianos. Miedo a compartir la palabra. Vergüenza. Deje que el Espíritu Santo hable a usted. Deje que las personas conozcan a Jesucristo. Deje de tener miedo. Como usted lo está disfrutando, ella lo va a disfrutar. Ella lo necesita. No tenga miedo a lo que le digan. ¿Cuántas veces hemos estado en lugares donde la gente, nos comen ahí a pedacitos, nos cortan a pedacitos, nos hacen taco de pastor todos los días, ¿no? ¿Y a cuánto les gusta eso, taco de pastor? Pero resulta que ahí siguen hablando, pero saben que le estamos diciendo la verdad. Lo mismo a usted, pierda el miedo. Aunque esté la carrilla fuerte, usted hable de Jesucristo a su manera, a su estilo, pero ¿sabe qué? Al rato ellos van a entender, y aún en el momento van a querer hacerse los valientes y van a decirte, hacerse los graciosos contigo, como dijimos esta mañana con los hombres. Pero al final ellos se van a dar cuenta que necesitan a Jesús. ¿Qué le parece? Deje de tener miedo al rechazo. Ya lo dije, creo. El orgullo. Algunos no hablan de Jesús porque tienen miedo al rechazo, porque son bien orgullosos. ¿Orgulloso de qué? De su imagen. De su imagen. No voy a hablar. Porque el orgulloso no quiere que sea rechazado. Cada vez que habla con alguien, la gente, pastor, empieza a bostezar. Cada vez que empiezo a hablar a alguien, pastor, la gente se va al baño, la gente se duerme, la gente no presta atención. Me da miedo hablar. ¿Le ha pasado? Ahí está repartiendo un folleto y resulta, mire, aquí Dios le ama y esto, lo otro. Y la otra persona, ok. Y siente como que en su vida como que no tiene ese carisma, no tiene ese don, no tiene esa atracción
para hablar en público a una persona. Y se le mentaliza tanto que le da miedo. Esos son unos errores bien grandes porque la gente no habla de Cristo. Porque le da miedo. Aún ese que tiene miedo de hablar a la gente. No. Si son unos parlachines tremendos, se cuentan unos chistes, pero hablan, pero por teléfono, de una manera increíble. Y cuando llegan a la iglesia, están bien calladitos. Porque tenemos ese detalle en nuestra vida. Cuando hablamos a otra persona, algo grande está pasando en esa persona. Rompamos ese miedo. Es necesario romper algo que no es natural de una persona que conoce a Jesús. No es natural eso. Tenemos que entregar ese miedo. Hablar a los demás, a los vecinos. Póngala ahí a todo volumen y ponga su alabanza. Y bueno, y si molesta, bueno, ahí la baja. Pero hable de Cristo a otra persona. Y no importa lo que le digan. Usted comente, soy cristiano, soy cristiana y aquí estoy y el próximo domingo voy a estar todo el día en la iglesia porque va a haber ayuno. Usted está loco, ¿cómo va a estar todo el día en la iglesia? Sí, tenemos una buena razón por estar aquí en la iglesia y voy a dedicarme todo el tiempo aquí en la casa de Dios. Hable a otra persona. Como usted está sentado hoy, quizás hace unos años atrás estaba en esa junta, en ese tipo de gente que se burlaba, pero ahora está sentadito, calmadito aquí. Gloria a Dios por ello. ¿Qué le parece si ellos van a estar sentados aquí también? Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que darnos cuenta que conocemos el miedo. Creo que Apocalipsis capítulo 21. Vamos a dar el golpe de gracia a este mensaje. Si es que no me equivoco, si me equivoqué, ahí sí que fue el golpe de gracia. Versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Óigame, el miedo, sinónimo de cobardía. Miedo. Que esta semana usted pueda ir y vivir la vida sin miedo. Si hay algo que le preocupa en gran manera, en este país principalmente nos preocupa mucho algunas cosas. De repente manda un texto, no vaya por ahí, no vaya por allá, no haga esto, mire que ahí están, ahí vienen. Usted agarre la Biblia y camine con Dios. Y Dios tiene un propósito grande. Manifieste de que usted no tiene miedo. Porque el miedo, vuelvo a decir, es como un imán. Usted mismo se atrae la desgracia. Pero rechace todo lo que usted cree que puede llegar. Rechácelo. Y tómese del Señor. Tómese en la fe. Declare que esos hijos, que esos, no sé, lo que usted está pasando en su vida, esa enfermedad, no le dé miedo a la enfermedad. Imagínese si usted tiene una persona enferma y resulta que usted ya la ve que se está muriendo. Óigame, ¿cómo va a orar usted? Ay, ya la veo en el cajoncito con las manitos, ya la veo en el funeral, ya lo veo, ya.
En el lugar, la veo que se levanta y es sana y va a dar testimonio conmigo y va a ser una mujer, un hombre de Dios, mi hija. ¡Wow! Esto es una gloria, esto es una oportunidad para que Dios se glorifique. Ahí la cosa es diferente. Aplique la fe. Aplique la fe. Y esto estamos todos, hermanos. Todos involucrados. Y todos sufrimos esta necesidad de ser fortalecidos. El miedo nos azota a uno y a otro, del más chico hasta el más grande. Pero qué lindo es que tenemos un Dios y unidos podemos alabar al Señor con esa libertad, con esa seguridad. El Dios que nosotros tenemos. Y si Él lo hizo una vez más, lo va a hacer otra vez. Y si hemos aprendido la palabra de que Él es fiel con nosotros, hasta ahora ha sido fiel también con las demás cosas, nos va a ayudar. Tengamos esa tranquilidad, no dejemos llevarnos cualquier cosa enseguida por cualquier pensamiento de desesperación. Todavía Dios no ha terminado con usted. Va a seguir trabajando y Él quiere llevarlo a los cielos. Quiere llenarle de paz y de bendición. No le afloje, no esté pensando, no esté saltando de un lado para otro con sus pensamientos. Lo único que tiene que hacer es estar firme en Jesucristo. Él es el camino. No ande buscando y ahora no sé si Jesús, me voy a buscar otra cosa, a ver si Jesús ya Jesús no me responde, voy a buscar allá, porque el miedo hace hacer eso, hace hacer eso. Jesucristo, oh sí, muy lindo el pastor que está hablando, pero por las dudas le pongo una velita por acá y otra cosita por allá y otra cosita. Y andamos sembrando un montón de cosas que en lugar, eso declara que no tenemos fe y tenemos un montón de miedo. Y eso no nos ayuda. Tenemos que tener nuestra mente clara y decir, ok, yo creo en Jesucristo. Y Él vino a esta tierra a salvarme, a mí y a mi familia. Y Él es fiel y me va a guiar todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Eso fue lo que Él dijo. Y Él vuelve y vuelve por cada uno de nosotros. Vuelve por cada uno de sáquese la pereza. Viene por nosotros. Quítese el miedo. El que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Y deje de pensar en tantas cosas alrededor. Afirme su fe. No le dé lugar al miedo. Ay, que acá pasó esto y que acá pasó lo otro. Y déjese de andar buscando. Afirme su fe. Deje de andar chismeando. Deje de andar hablando por ahí. No le haga caso tanto a su teléfono, tanto al Facebook y tantas cosas. Porque ahí quizás lo que en lugar de hacerle subir la fe, lo hace aplastar. La gente, la media, lo único que quiere es poner pánico, es poner miedo en las personas. Lo único que inventan historias de destrucción y acá y allá. Pero gloria al Señor. Afírmate. Entrega ese miedo. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Tienes miedo?